Hola, Hola Titi, Ana, Regina, ¿qué buenas tal? noches. Buenas noches. Hola. Hola. Hola a todos, Hola a todos, Rodrigo, qué gusto verte. ¿cómo están? Hola Hola, Jay. buenas noches. Bien. Acá estamos a mis Bonito 72 reencuentro. años con una nueva lectura de Winnicott. Eso no acaba nunca, definitivamente. No acaba. No acaba. Y si algún día crees que has acabado, el que se ha acabado eres tú y la cosa sigue viva. Daniela, buenas noches. Marily, Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Qué nuestra gusto verlos. vicepresidenta de ¿Qué la tal? Asociación, Marily Arocedi. ¿Qué Hola tal? Marily. ¿Cómo están? Hola, tocando la puerta. Ujú. Vamos. Viviana, buenas noches, bienvenida. Jorge, ya estás con otro gesto desde que acabó el Congreso. ¿Ah? Hola, buenas Tienes noches. otra cara. ¿Qué tal, Carmita? ¿Qué tal? Hola, Miguel. Hola con todos. Buenas noches. Hola, Ana, buenas noches. Veo que Jorge te llegó el Congreso a tus hombros, ¿cierto? Jorge fue el encargado de la economía del Congreso, fíjate, Sí. y Sí, y es que está. por eso le pregunté, porque yo suelo ocupar esa función también Ah, de pero ver no. la producción, los presupuestos y todo eso. Buenas noches, Pilar. Pero Somos bueno, los... y Sara también, Sara, bueno, era la presidenta del Congreso, entonces aquí Sí, sí, Sarita está ahí a cargo de... estamos con gente de alto level, como dicen los muchachos ahora, ¿no? De alto level. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué Vamos a dicen? ir entonces presentando, haciendo la presentación mientras va ingresando la gente. Tenemos 29 personas, por si acaso, ahorita. Y bueno, hoy día, 29 de octubre del 2025, la Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica, a través mío, de Miguel Maldonado, le da la bienvenida a esta reunión científica, también de parte del Instituto Psicoanalítico Interdisciplinario. Les damos la bienvenida. Somos una asociación civil sin fines de lucro, tenemos 33 años, 33 años creo que es el año del clavo, ¿no? De vida institucional, realizamos y promovemos conferencias, cursos, seminarios, talleres, eventos académicos y de investigación en el campo de la psicoterapia psicoanalítica y otras ramas científicas afines. Somos fundadores hace 4 años del Instituto Psicoanalítico Interdisciplinario, IPI, institución formativa de posgrado que imparte la formación en psicoterapia psicoanalítica y de especialidad en psicoanálisis e intervenciones sociales. El IPI tiene un convenio con la Universidad Antonio Ruiz de Montoya que avala el plan de estudios y otorga beneficios a estudiantes de ambas instituciones. A nivel nacional fuimos gestores y ahora somos miembros de Psicólogos Contigo. Allá por el año, cuando cumplimos 25 años, hicimos un almuerzo y se nos ocurrió invitar a los presidentes de las asociaciones psicoanalíticas, y ahí fue donde comenzó a gestarse lo que ahora es Psicólogos Contigo, que es una asociación que une 7 asociaciones psicoanalíticas reconocidas de Perú y que trabajamos brindando apoyo a las poblaciones vulnerables. A nivel internacional somos miembros de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Psicoterapia Psicoanalítica y Psicoanálisis, y este año acabamos de terminar nuestro congreso Eros, Alteridad y Creatividad en tiempos de asombro, el pulso actual del psicoanálisis. Quiero adelantarles algo. Estamos construyendo con Rodrigo, Gonzalo y Lili, con todo su equipo. El próximo año vamos a hacer un curso sobre Winnicott desde esta nueva mirada, desde esta nueva traducción, que va a constar de 2 etapas de 6 clases cada una. Les vamos a ir avisando con tiempo. Los que han ingresado y no se han inscrito, por favor, nos mandan su correo para podérselos enviar. Y ya les estuvimos poniendo al tanto. Y bueno, voy a dejar a nuestra directora científica, Liz Coronel, para que nos presente a Rodrigo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? A ver, Rodrigo está, como saben, volviendo a traducir las obras de Winnicott.
y en la retraducción está encontrando importantes diferencias con algunos términos, descubrimientos, y nos lo va a contar ahora. Su presentación es Hallazgos de volver a traducir a Winnicott. Él es psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica de Santiago, APSAN, miembro titular en función didacta, profesor titular, codirector del Comité de Traducción Oficial de las Obras Completas de Winnicott, autor, editor y traductor de diversos artículos y libros psicoanalíticos, y miembro fundador de la Asociación Winnicott Chile. Él nos dice, las palabras de antiguos traductores profesionales que dejan de sernos suficientes al día de hoy, ya que no es solo que los modelos han ido evolucionando, sino que la misma clínica demanda dicha evolución con permanentes cambios en los modos de subjetivación en la historia. Esto no solo ocurre como si fuéramos observadores fuera de la historia del psicoanálisis, sino que nosotros mismos hemos ido cambiando con la historia personal de cada traductor, así como de la historia de nuestra experiencia clínica, a lo que no podemos olvidar como el mismo acto de traducir nos transforma, como el mismo acto de traducir nos transforma. Bueno, Rodrigo me ha dicho que pueden preguntarle en cualquier momento, pueden interrumpirlo. Las presentaciones suelen durar hasta las 9:15, y bueno, eso. Te doy pase, Rodrigo. Gracias. Gracias, Liz. Muchas gracias, Miguel. Bueno, muchas gracias a todos los que están presentes, también a la asociación, por la invitación, y por el interés, del trabajo que estamos, del cual soy parte y colaborador. Empujo bastante, pero soy colaborador más. Este es un equipo grande, somos 30 personas, todos colegas, algunos psicoanalistas, otros psicoterapeutas, pero todos clínicos, todos apasionados por Winnicott, muchos con doctorados en Londres, muchos con bastante experiencia clínica y otros con un gran entusiasmo y conocimiento de las lenguas. Hay gente bilingüe que nos importa. Esto es importante porque el modo en que ha funcionado el equipo de trabajo, es que nos hemos organizado, y les quiero contar brevemente esto que es un poco fome, pero es útil. Cada volumen está a cargo de 5 o 6 personas que están traduciendo el libro. Hay un encargado de ese grupo, hay uno que es encargado por ese volumen en particular. Les comento, son 12 volúmenes, son 6.500 páginas en inglés, por lo cual calculamos que van a ser unas 7.000 en castellano. Eh, cada encargado a su vez se subdivide el volumen, entre las personas, digamos, que componen ese volumen de equipo de traductores. Y una vez que han terminado la labor, cada uno de traducir su parte, se entrecruzan entre ellos, se hacen revisiones cruzadas. Y luego el editor general del volumen hace una revisión global. Les tengo que decir que la labor es bastante pasional. Eso quiere decir que cada uno de los traductores, defiende con bastante ahínco, los sentidos de por qué, se está escogiendo determinadas palabras o determinadas redacciones. Ese es el minuto en que todos somos bastante, no sé si amigos. En esos minutos las cosas, las amistades temblean, pero luego recuperamos la amistad, menos mal. De las reuniones reiteradas que tienen durante años los traductores en cada volumen, se van decantando conceptos que son elevados a un comité general que nos reunimos aproximadamente bimensualmente, donde estamos todos los traductores, donde discutimos los sentidos del inglés, pero también los sentidos del castellano. El uso de las palabras en castellano, por muy cercanos que estén al uso inglés, no son los mismos. No son los mismos. Por ejemplo, hace poco discutíamos que el uso de la palabra inglés, cuando Winnicott habla de la palabra unthinkable, cuando está hablando de las angustias, unthinkable anxieties, eh,
en inglés, unthinkable es unthinkable, no es pensable. Cuando uno dice en castellano impensable, no tiene el peso del inglés, no tiene el peso radical de lo impensable que tiene en inglés, de que no es posible de ser pensado. En castellano tiene la forma de que esto va a poder ser pensado de una u otra manera. Entonces, nos encontramos permanentemente con ese tipo de conflictos o dificultades al traducir, lo cual ha ido haciendo que estemos pensando en que el volumen, generar un volumen 13 donde podamos recopilar las discusiones respecto del uso conceptual en castellano y las justificaciones. Eh, Luego de esas conversaciones grupales, en las cuales hemos discutido 20, 30, nunca estamos todos, pero somos 20 más o menos en cada reunión, colegas todos. Luego de eso se genera un glosario, pero además de irse generando un glosario, ha ocurrido que luego el editor general de cada volumen genera una revisión final y nos entrega a Lili, Gonzalo y a mí para que hagamos una revisión conceptual del volumen completo de nuevo. Cada uno de nosotros lo vuelve a revisar. Si surgen conflictos de traducción, se vuelven a llevar a reuniones. Esto es bastante corporativo, como ven, es bastante colegiado. Y luego de esa revisión general que hacemos Gonzalo, Lili y yo, eh, viene una traducción de colegas, no de lingüistas ni, ni de literatos, viene una revisión al español, donde se revisa la consistencia estilística de la traducción al español, hecha por colegas. Ahí está Miriam Sabá, que la conocen, en fin, un montón de colegas que generosamente hacen ese trabajo y solo se remiten al castellano. Si surgen conflictos o dudas, lo vuelven a elevar al grupo general, etcétera, etcétera. Luego de esa revisión, viene la revisión editorial. Y ahí vienen los conflictos nuevamente. Les vuelvo a plantear, porque nosotros estamos, si bien es cierto, es una editorial que particularmente trabaja con libros de filosofía, ciencias sociales y psicoanálisis, hemos tenido discusiones y una de las más importantes ha sido con la palabra merge, que vamos a hablar ahora, porque tuvimos que crear un neologismo y no cumplía las reglas de la filología para crear un neologismo. En fin, eh, bueno, les digo todo esto porque el escoger las palabras tiene sobre todo un sustento clínico y un sustento temporal y geográfico, geopolítico. Somos latinoamericanos leyendo y traduciendo a Winnicott. Y esto, que pareciera ser menor, es bastante importante, porque no son usos hispanos, son usos latinos, son usos nuestros. Antes estuvo Laura de Sousa, también estuvo Adriana Anfuso colaborando con nosotros en este equipo español. Por ejemplo, el famoso juego del garabato. En Chile, garabato no es un juego. Garabato son malas palabras. Es coprolalia. Finalmente lo decidimos dejar como tal, pero ese es el tipo de conflictos respecto del uso de las palabras. Cuando empezamos a traducir, y esto en algún minuto yo lo comenté en el grupo, yo pensé que el problema iba a ser con el inglés. No, el problema fue al darnos vuelta y es que empezar a escribir en castellano, a encontrarnos con nuestra lengua y con las limitaciones de la lengua y con los distintos usos de la lengua. Una de las limitaciones claras que tiene nuestra lengua al traducir inglés y sobre todo particularmente a Winnicott es el gerundio. El uso del gerundio, no como un uso netamente lingüístico, sino
el uso del gerundio como una expresión del modelo teórico y conceptual y metapsicológico de Winnicott y del uso clínico. Lo cual nos genera graves dificultades al minuto de traducir también. Algunas decidimos, eso ha significado que decidamos mantener algunas palabras en inglés y no traducirlas. Algunas por esta razón, por ejemplo, la palabra insight no la cambiamos porque por el uso. Tampoco inicialmente cambiamos la palabra setting por el uso, pero también porque la intuición también opera en el trabajo de traducir. Decidimos mantenerla porque la palabra setting nos llamaba mucho la atención su relación de sonido y de uso en ciertos segundos con la palabra setup que ocupa Winnicott. Y eso es lo que un poco les quiero ir contando ahora, lo que ha significado el ir descubriendo todo esto. Ahora, esto también tiene una dimensión que a poco andar nos empezamos a dar cuenta, todos traductores que nos encontramos en este oficio por accidente, eh, es que nos empezamos a percibir la dimensión política de ser traductor. Tiene una dimensión política y tiene una dimensión de un acto político propio del psicoanálisis, digamos, no, de nuestra política, porque delimita usos, delimita usos. Ahora, eso también ha significado que nuestra postura como traductores es que sea una traducción a revisión, no una traducción cerrada. Sea una traductor para que los próximos futuros, los traductores del futuro, nos destruyan nuestra traducción. También siguiendo un poco el espíritu del trabajo de Winnicott, digamos. Pero eso también es una postura política y ha significado también una postura política y también es un acuerdo con la editorial, de que de alguna manera en el futuro eso también vaya siendo incluido, de alguna manera. Entonces, esto también tiene que ver con algo que leyó Liz, que yo le envié en algún minutito, que es poder pensar el psicoanálisis como, y la teoría, no como un cuerpo estático, sólido, sin historia. El psicoanálisis es un cuerpo vivo, con historia y en evolución, pero no solo en evolución de los distintos modelos teóricos, cómo se van generando y transformando y naciendo, sino también dentro de cada modelo teórico, por el simple uso de las palabras, incluso dentro del mismo inglés. Eh, Siempre recuerdo que en el volumen uno ya tuvimos una dificultad bastante importante, menos mal era coloquial, que teníamos una frase larga de Winnicott que no entendíamos a qué se refería, que nadie entendió a qué se refería, ni en inglés ni en castellano. A lo cual decidimos escribir a Londres, nos comunicamos con Angela Joyce, nos comunicamos con Leslie Cadwell, y ellos tampoco sabían qué decía. Fue la abuela, no, fue la madre de Leslie Cadwell, que está viva o estaba viva en ese minuto, nos comentó el significado del uso de esa expresión en los años 20 en Londres. Entonces, el lenguaje vivo del psicoanálisis está sobre un lenguaje vivo que es de la calle. Nosotros tendemos, por la definición conceptual y metapsicológica, muchas veces a solidificarlo y también por una comodidad de poder aprenderlo. Pero no es menor decir que este es un trabajo histórico en el sentido que tiene una evolución, es que nosotros mismos, como traductores, ya no somos los mismos que comenzamos a traducir esto. No somos los mismos porque ya estamos influenciados por el trabajo de traducción y eso va cambiando nuestra clínica y ese cambio en la clínica también a su vez va cambiando nuestro acercamiento a a lo que estamos traduciendo hoy, al volumen que nos toca hoy. Entonces, queremos ya corregir el volumen uno. En fin, bueno,
Eh, Voy a partir directamente con las palabras, digamos, y la primera palabra que quise traer para conversar es una palabra que para mí fue un descubrimiento personal. Para mí tuve un especial cariño que aparece en la defensa maníaca, en términos del volumen uno de los últimos capítulos del volumen uno, un paper del año 35 con el cual se titula Winnicott de psicoanalista. eh, es la palabra disown en inglés. Y la palabra disown hasta ahora había sido revelada por Winnicott en castellano, Rodrigo, discúlpame, ¿podrías deletrear la palabra para no hacer... disown, Ujú, como ujú, desapropiarse. ujú, ujú. Bueno, leo. La palabra disown para Winnicott es un mecanismo que describe por primera vez en el trabajo de la defensa maníaca y no nos lo nombra muchas veces más. Si bien las traducciones anteriores había sido considerado, hasta ese minuto había sido traducido como repudio. El repudio, consideramos los traductores, describe más bien la acción de rechazo, pero no logra describir el efecto de dicha acción. Así, por ejemplo, podemos repudiar una acción bélica, la guerra a Ucrania. Eh, pero probablemente sería difícil encontrar el efecto negativo de dicho repudio en nosotros. Entonces, el efecto de la palabra repudio no revela lo que trae Winnicott en su texto. Entonces nos parece relevante e interesante pensarlo desde la literalidad de la palabra desapropiación, acentuando la idea de despojo, ya que describe a nuestro juicio de mejor manera una de las consecuencias que va a implicar dicho mecanismo y que es consecuencia de la desmentida masiva de la realidad interna como mecanismo maníaco. Por lo tanto, de un carácter despojante. En- Winnicott pone mucho énfasis en el carácter despojante de la desapropiación. A juicio mío, primeros pasos para entender lo que más tarde Winnicott describiría en la clínica como replegamiento. Aquel acto en el cual se desinviste la realidad y con mayor novedad y agudeza posterior lo que el clínico llamó lo negativo o la clínica de lo negativo. Quizás algo que habría que detenerse en otra oportunidad es el momento de emergencia de dicho mecanismo, esto es en la posición depresiva, no es en la posición esquizoparanoide, ni en nada que se asemeje. Es decir, no deja de ser importante poder observar la radicalidad de un mecanismo frente a la elaboración de lo depresivo y del duelo del sujeto. Así, la importancia para el modelo de Winnicott es que desde la clínica no solo comienza a describirse lo negativo, sino que también en su metapsicología comienza a describir el sentido, por la reversa, de apoderamiento involucrado en el acto de investidura. O sea, justamente lo que Winnicott está hablando en la idea de disown es que se abandona la apropiación del vínculo con el objeto. Entonces, dicho en otros términos, el inaugurar el amor es eminentemente agresivo para Winnicott. Consiste en un gesto de apropiación. Toda investidura es eminentemente agresiva, ya que significaría alterar al objeto. Toda madre sabe esto. Cuando nace su bebé, nunca más va a ser la misma. Recibe la mirada de su bebé, nunca más va a ser la misma. Alterarlo dentro de uno
al quien inviste, porque adquiere significación el objeto. El objeto dejó de ser neutro, pasó a tener una existencia emocional para el self. Pero también toda investidura altera al otro como otro, ya que se comienza a establecer un lazo, y por lo tanto desde el lazo comienza el comercio de deseos y demandas de la relación con el otro. Pero sobre todo, el mero acto de investir va a implicar la afirmación del mí, de acuerdo a Winnicott, no del yo, del mí, desde la posesividad que significa ese mí, propia de la investidura de la pulsión de apoderamiento señalada por Freud y su ligación con la motilidad. Posesividad necesaria y deseable, constituyente de toda investidura. El disown o desapropiación, como es tentado traducir, apunta a una manera de comprender la materialidad de la constitución psíquica y sus modos ligados al emerger como un modo propio de la dependencia relativa a la vulnerabilidad humana, así como la defensa en el replegamiento de la dependencia frente al sujeto, del sujeto frente a lo traumático del ambiente cuidador. Hay una línea que no quiero extenderme de trabajo, que también es relativa al disown, replegamiento, el mí, la emergencia del mí, que también toca a un punto de la traducción que no lo incluí en lo que vamos a conversar hoy, pero lo voy a señalar lateralmente, que es la idea de los objetos y los fenómenos transicionales. Hasta ahora ha sido traducido como primera posesión no yo, y no es primera posesión no yo, es una primera posesión no mí. Y esto es muy relevante. Primero porque enfatiza el carácter de la posesión, del acto de la investidura como un acto de posesión. Podríamos decir una posesión impropia, una posesión para luego ser abandonada como posesión, como es el destino del objeto transicional. Eh, pero es posesión y musculatura involucrada en ese acto. Pero también porque el mí tiene una dimensión lingüística que es relativa al uso de un pronombre reflexivo. Es decir, pasa por el contacto con el otro. El yo no necesariamente en su constitución pasa por el reflejo. Aquí Winnicott está poniendo el énfasis de lo reflexivo del pronombre en el objeto transicional y también en su palabra disown. Por eso que me pareció tremendamente interesante poder ver y se le da poco espacio a la palabra disown en términos de un mecanismo de defensa que es brutalmente grave, brutalmente radical, pero que pertenece al territorio de la posición depresiva, que tiene que ver con lo que uno puede observar clínicamente, a mi juicio, esto ya es Rodrigo Rojas, con la clínica del derrumbe de lo depresivo, con las melancolías graves, con las depresiones del orden de lo esquizoide. En fin, una segunda palabra querida para mí es la palabra merge. Esta palabra que a Miguel le ha llamado tanto la atención ha sido traducida hasta el día de hoy como fusión. Fusión, merge se refiere a Winnicott a la unidad madre-bebé. Es ese territorio, pero la unidad madre-bebé. Esa unidad, eh, cuando Winnicott ha ocupado la palabra merge en inglés, el traductor ocupó de manera precisa en términos lingüísticos, pero no en el sentido clínico ni psicopatológico. Ha ocupado la palabra fusión. Y nosotros hemos visto y conocemos que la palabra merge tiene un uso diverso y que tiene que ver con la articulación. Un cierre Claire, un zip, es un merge. Los dientes de una parte del cierre Claire
hacen un merge con el otro y no pierden la frontera. Se sostiene y se mantiene la frontera. Entonces, la palabra fusión, para nosotros como psicoanalistas clínicos, trae inmediatamente una evocación a la psicopatología o a la pérdida de la frontera. No necesariamente psicopatología, tenemos a Margaret Mahler y Jacobson, que tienen todos sus modelos construidos a partir de la idea de fusión y simbiosis, pero con pérdida de la frontera en términos de salud. Pero no es lo que ocurre con Winnicott. Winnicott no está poniendo énfasis en la pérdida o no de la frontera perceptual, sino que más bien es de la experiencia, es del territorio de la experiencia. Entonces, eh, nosotros hemos decidido aquí, en esta palabra, generar el neologismo merger, porque no existe la palabra en castellano. Tendríamos que remitirnos a fusión. Esta fue la palabra que prácticamente hizo que se nos cayera la traducción porque yo no estaba dispuesto a ceder en el neologismo con la editorial. Esta era la que filológicamente no cumplía los requisitos. Eh, bueno, el- Rodrigo, esto a mí me Ujú. interesa porque quienes estamos interesados en el origen de la subjetividad o el desarrollo de la psique, también cargamos con algo que hablábamos antes de la reunión, ¿no? Con cómo se ha patologizado todas las etapas naturales de desarrollo. Exactamente. Y lo que hace esta nueva mirada de Winnicott es justamente limpiar la mirada winnicottiana de asemejar el desarrollo natural del recién nacido con alguna etapa patológica posterior. Es exactamente eso. Pero además se pierde el sentido con la idea de fusión, además de patologizarla, se pierde el sentido de articulación. Y eso es relevante. Y de una articulación específica, que es entre las necesidades de constitución del yo del bebé y las funciones maternas. Winnicott es muy específico al ocupar esa palabra de qué es lo que se está articulando. Entonces, voy a leer este parrafito. Dice, para traducir la palabra merge, hemos creado el neologismo merger. Traemos el neologismo de la raíz de las palabras sumergir, emerger. Este ha sido traducido hasta ahora como fusión, como en el caso de la fusión de dos empresas o como en la unión de una calle colateral con una carretera, lo que implica una pérdida de los límites en todas las partes que se unen, así como en nuestro territorio clínico y en particular dentro de la tradición de la escuela inglesa, la palabra fusión apunta directamente a modos de la psicopatología, señalando la difusión de los límites del yo y del self como una pérdida producto del imperio de la pulsión de muerte. Sin embargo, en la obra de Winnicott existe una alusión directa al fondo existencial que sostiene al emergente. Por lo tanto, por ejemplo, la personalidad del bebé. Aquí hay un elemento que es muy importante. Winnicott, cuando en inglés habla de merge, de merger o de mergido, inmediatamente, pocas líneas más adelante, va a hacer alusión a la palabra emerger, aquello que emerge de esa articulación. Y lo que emerge es justamente la constitución psíquica del bebé, es el psiquismo del bebé. Entonces, esta palabra es tremendamente fundamental, poder despatologizarla y poder mirarla en el territorio de una articulación funcional, pero además de que de este fondo existencial donde estamos mergidos con el ambiente, va a constituirse en la posibilidad de organizar el psiquismo, tanto en el bebé como nosotros. Yo siempre pongo el ejemplo, somos países de terremotos. Por ahora estamos en un merge perfecto con nuestro ambiente. Estamos sentados en sillones cómodos, en nuestras casas, en nuestras consultas, con nuestras bibliotecas.
Pero si ocurre un terremoto en este minuto, se quiebra ese merge, la posibilidad de seguir organizando psíquicamente esta conversación se acabó, se acabó. Entonces, además, plantea cómo el emergente psíquico no solo está en permanente movimiento por el uso de los gerundios, sino que además tiene la precariedad propia de lo que el psiquismo se sostiene y emerge de esa base de articulación de la función ambiental con las necesidades de constitución psíquica. Eso también es fundamental. Sigo. Una segunda consideración de la complejidad conceptual de la palabra merge, merger, a la que se encuentra descrita el uso del término, es, por ejemplo, lo que está en el cierre de las cremalleras o en el cierre, en el zipper o en el cierre Claire, o el botón. El botón es un merge. La relación del ojal con el botón es un merge. Se constituye una función a partir de esa articulación, emerge algo. Puedo estar vestido por la relación del botón con el ojal, pero nunca se fusionan. ¿Por qué? Porque un elemento central que caracteriza al merge es que se puede fracturar, se puede desatar, se puede desanudar. Eh, Sigo. Este uso también implica el movimiento. La articulación funcional requiere de un movimiento. Si no, no hay un emergente. Si no anudo el ojal con el botón, sigo con la camisa desabrochada. Es tan simple como eso. Lo que Freud hablaría de la acción específica, cuando dice, o cuando, la acción específica, cuando ay, en Introducción al Narcisismo dice, cuando habla el apuntalamiento de la pulsión de autoconservación en la libido, él dice, requiere de un acto psíquico necesario. Alguien tiene que ejercer ese movimiento. Es la madre, sabemos, tenemos que deducirlo en Freud, pero está ahí la huella de la madre. Ese movimiento también proviene del merge también proviene de la madre. De esta manera hemos querido rescatar lo anterior con el neologismo castellano merger. Esto es una unidad en una función determinada de partes que mantienen su integridad sin que se borren sus fronteras, a partir de la cual, a partir del dicho de emerger, se genera una relación funcional específica entre las funciones maternas y las necesidades de desarrollo del bebé, lo que posibilita la emergencia de la persona y del psiquismo del bebé. Otro merge que podemos observar es el anudamiento el anidamiento, perdón, del óvulo fecundado en la pared del útero. Ahí hay un merge, a partir del cual va a emerger la placenta y va a posibilitar la vida del bebé. Winnicott va a citar el ejemplo de la placenta. Por ejemplo, cuando habla del objeto transicional y los fenómenos transicionales, va a remitirse a la placenta. Dice, podemos pensar la placenta como el primer indicio de este territorio. Bueno, conceptualmente, ligado a la idea de merge, está la palabra setup. Esta fue una palabra que decidimos dejar mantener sin traducir por intuición, por la resonancia con la palabra setting. Luego en el volumen 4 dimos gracias de haber sostenido la atención de mantenerla en inglés y no de traducirla. Ahora les explico por qué. Porque Winnicott está permanentemente hablando del merger o del setup o de la unidad. Él siempre los ocupa como sinónimos. Dice setup madre-bebé en inglés, unidad madre-bebé y merger madre-bebé.
La idea de setup tiene una resonancia, y por eso que digo que más bien fue una decisión intuitiva, tiene una resonancia con la palabra setting, que ocupamos cotidianamente como encuadre. Pero en el inglés la palabra setting, Winnicott particularmente, lo ocupa permanentemente de diversas maneras. Por ejemplo, habla del setting familiar cuando habla del ambiente familiar. Va a hablar del setting personal cuando una persona se viste. Entonces está ocupando la idea de setting de una manera distinta. Voy a leer ahora un poco lo que hemos pensado al respecto. Winnicott, alternativa y recurrentemente a la palabra inglesa merge, va a utilizar la palabra setup para referirse a aquella configuración madre-bebé o al niño y su familia, que llama unidad también, y que inevitablemente tiene las dimensiones propias de aquella articulación funcional que permite que emerja la constitución psíquica del bebé. Es decir, el concepto es una alusión y descripción detallada de los modos del individuo en su organización ambiental. Destacamos lo anterior dada la resonancia y la vinculación con la idea de setting como encuadre de la técnica psicoanalítica. Hasta aquí, Winnicott ha conducido la relación de setting y ambiente desde el uso cotidiano en el inglés, estableciendo solo lazos intuitivos para el lector. Si bien es cierto que la palabra encuadre, setting, viene acompañada de una penumbra de asociaciones que involucran la idea de marco, por ejemplo, Winnicott es muy específico cuando usa la palabra marco y ocupa la palabra framework, lo cual no es el caso. En el- y marco como un territorio en el cual se puede desplegar la creatividad. El uso de nuestra clínica más clásica suele poner énfasis en las características de regulación de marco o de encuadre, al modo de un contrato, reglas, el uso de protocolos en el territorio de la clínica de la neurosis. Así se destaca una relación, una dimensión funcional que tiene el mayor de los sentidos en la clínica y transferencia de las neurosis, donde lo simbólico es requerido, donde la creatividad winnicottiana primaria tiene diversos grados de vitalidad en el paciente, donde lo requerido para la creatividad, así como también para la proyección, es requerido al objeto. El encuadre como una condición posibilitante entonces para la proyección de contenidos psíquicos del paciente que cobran un espacio propio en lo que el mismo Meltzer llamó recolección de la transferencia. Entonces entendemos. Rodrigo, pero disculpa, esta Ujú. cualidad que están encontrando en a lo que alude con setting, es algo que está haciendo, no es algo que es. Por lo tanto, está hablando algo muy semejante a lo que puede ser la relación de la mamá con el recién nacido. Es algo que está haciendo, no es Es que, algo que es. es que es Y es algo exactamente lo que que vamos. se va haciendo y rehaciendo en cada momento, en cada día que se levanta, en cada noche que se acuestan. Entonces, frente al framework que sería pues, lo tradicional, ¿qué cosa es el encuadre? Cantidad de veces por semana, cantidad de tiempo que lo ves, bla, 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 que es un marco, más que un encuadre, es un marco, me Un parece, protocolo, claro. un Un protocolo, ¿no? protocolo. Entonces, justamente lo que hemos visto, que va directamente en relación donde lo que tú estás apuntando, Miguel, es que todo esto, de cómo se entiende y utiliza la palabra encuadre hasta ahora en la traducción de inglesa, o sea, al castellano de Winnicott, es propio de la clínica de la neurosis. Ujú. Es decir, que es un grado de exigencia hacia el paciente que nos consulta bastante importante, que requiere un desarrollo psíquico y, de y posibilidades psíquicas totalmente diversas a lo que puede ocurrir con las clínicas de las no neurosis, la psicosis, los pacientes limítrofes, etcétera, la psicosomatosis, la somatopsicosis. Eh, bueno, sigo. Esto puede tener un cierto grado de implicancia, de exigencia en la implicación del paciente neurótico en el tratamiento, el encuadre, el setting. El paciente podrá verter,
proyectar los contenidos del psiquismo en sus múltiples formas emergentes, como son las fantasías, las distintas formaciones del inconsciente. Sabemos bastante de esto a partir del trabajo de Bion en su modelo de aparato para pensar pensamiento, en una relación continente-contenido. Eso está pensado justamente en ese sentido, la palabra setting o encuadre. Sin embargo, este uso y función del encuadre setting como un marco, tanto de la creatividad como del sentido de marco regulador, no tiene un espacio en la clínica de los no neuróticos, es decir, en los territorios de la transferencia delusional, como los plantea Margaret Little, donde el punto de urgencia es otro, ya que en este territorio no hay acceso a lo simbólico en el paciente y por lo tanto al contenido psíquico, ya que justamente es la concepción winnicottiana la que estaría en cuestión, es el derrumbe de la organización del yo en la psicosis. Destacado por esto por el concepto de angustias impensables, es decir, donde no hay una constitución del pensamiento, ya que es la vivencia de lo agónico lo que está en escena. Agonía que expone la fractura de la continuidad de la existencia, la falta de la posibilidad de pensar y de generar experiencia. Es aquí donde la tradición y uso de la palabra inglesa setting, al ser traducida como encuadre, aparece como un fenómeno distinto. Es decir, el paciente en este territorio se aproxima al setting estableciendo una relación particular con el setting. Y esto para nosotros es muy cotidiano clínicamente. En este punto, Winnicott hace una sutil, pero profunda desplazamiento conceptual en el uso de las palabras. En las obras completas de Winnicott, cuando empieza a utilizar la palabra merge, se refiere y que se refiere a la implicación emocional y funcional entre las necesidades del desarrollo del bebé y las distintas funciones que aporta la madre en dicho encuentro, va a ser justamente esto lo que permite señalar que no hay algo para Winnicott, algo así como un bebé sin su madre, pero el autor va a usar en el inglés de una manera indistinta la idea setup, no setting, setup con setting. La usa indistintamente. Comienza a hacer ese desplazamiento. Así nos va llevando al territorio de la unidad madre-bebé. Así Winnicott va ampliando su concepción de acoplamiento funcional y lo va enriqueciendo con el relacionamiento madre-bebé. Ahora bien, Winnicott va a complejizar las cosas. Su concepción al desplazar el uso de la palabra setting a setup, así como de las funciones que ella señala en la familia, así la madre del sostenimiento, la madre de las relaciones calmas propias de su lugar ambiental, se va constituyendo en pleno derecho como funciones en sí, de todo relacionamiento funcional con el ambiente en su dimensión de territorialidad psíquica, es decir, de su territorialidad de urgencia, donde el emergente es el individuo psíquico que se va constituyendo. Hasta aquí, Winnicott pareciera ser un movimiento sutil, no mayor transformación conceptual con el uso de setting o encuadre dentro de la tradición castellana. Es justamente a partir del trabajo aspectos metapsicológicos y clínicos de la regresión dentro, hasta ahora traducido marco psicoanalítico, hasta ahora había sido traducido marco psicoanalítico, Winnicott no utiliza la palabra setting, ocupa la palabra setup. Entonces, la traducción quedó aspectos metapsicológicos y clínicos de la regresión dentro del setup psicoanalítico, donde va a vincular explícitamente el concepto setup que trae desde la metapsicología y lo vincula en la técnica psicoanalítica con los pacientes en regresión, particularmente. Él es específico en el título, es muy específico. No olvidemos que hasta el momento el setup psicoanalítico ha sido traducido como encuadre o marco en distintas traducciones, en particular en este capítulo. No obstante, Winnicott,
comienza a realizar este importante giro y una propuesta específica que lo diferencia de los usos de la palabra encuadre de la clínica de la neurosis. Es decir, la antigua traducción de las obras de Winnicott borró justamente dicha diferencia y la novedad de la obra de Winnicott. Entonces la palabra setup anuncia un giro fundamental en la idea de encuadre, al punto tal que su uso es en particular en la transferencia con pacientes con profunda regresión a la dependencia. Es decir, Winnicott nos señala el relacionamiento funcional que se establece en estos pacientes en el setup psicoanalítico. Es decir, el setup psicoanalítico como un territorio de posibilidad de constitución y de organización psíquica del yo del paciente. No considerar tal derivada puede... Rodrigo, el encuadre entendido así es una forma de estar con el paciente. Exactamente. No es, no va, no, es una forma de estar y con determinados tipos de pacientes con mayor intensidad, como los que estás tú citando, ¿no? Y es un modo de estar que tiene que ver con lo que clásicamente conocemos como ambiente. Ujú. Y por lo tanto, los elementos, por ejemplo, que están atrás, los colores, los olores, los aromas, el aroma café, mi consulta tiene mucho aroma café, se toma mucho café, hay una cafetera disponible. Los pacientes cuando se despiden, ayer me tocó una chica joven que se fue de alta y entre sus lágrimas decía, ¿dónde voy a sentir este olor a café? Me voy a acordar cuando vaya a una cafetería, me voy a acordar de ti. O sea, eso es parte del setup. Ahora, la palabra, Miguel, es setup. Aquí Winnicott deja de decir setting, deja de decir encuadre. Nos cambia la palabra. El traductor anteriormente no la cambió. Ese es el problema. A los antiguos traductores mantuvieron la idea de encuadre, pero Winnicott está diciendo esto es un setup. O sea, es más parecido a un territorio psíquico de constitución y de configuración, de articulación, que demanda cosas totalmente distintas a las normas, al protocolo, al territorio de marco. No hay contenidos psíquicos. Si estamos en un territorio de constitución, no estamos hablando de que hayan contenidos psíquicos proyectados en ese espacio, menos ataque. O sea, esto Estamos es en el ámbito de lo sabido no pensado, de todas esas cosas, ¿no? exactamente. Bueno, sigo. Eh, déjeme ver dónde me quedé. Rodrigo, nos quedan 15 minutos para terminar el encuentro. Quizá quieran Uy, preguntar, comentar, si no nos va a quedar, no nos va a déjame quedar terminar tiempo. para especificar un poco cómo es el sentido. Bueno, bueno. Eh, No considerar tal derivada en estos pacientes puede generar iatrogenia, ya que puede implicar una nueva fractura en la continuidad de la existencia. Así, el setup psicoanalítico, como lo llama Winnicott, se muestra en su relación directa con el territorio de lo traumático y de la deprivación. El setup psicoanalítico emerge entonces en un modo y un lugar insospechado, así como en el lugar del abrazo materno, y por lo tanto el punto donde el paciente y el analista en un territorio de transferencia delusional se encuentran y entran en contacto desde sus materialidades psíquicas. Aquí de qué estamos hechos como personas es fundamental y como analistas. Eso lo dice Winnicott muy a la pasadita en la palabra, en el artículo sobre el uso del objeto, cuando dice aquí la naturaleza del objeto es fundamental. Está hablando de nosotros. Nosotros somos el objeto del paciente. Aquí Freud, con su afirmación la psique es extensa, mas nada sabe de ello, adquiere cuerpo en el encuentro con el paciente, el encuentro en toda su extensión. El psiquismo del analista y del paciente se ligan en una superficie material que es la extensión del sostenimiento winnicottiano, que es sostenimiento de la amenaza de aniquilamiento y de lo impensable. Barbara Dockers Drysdale, en su libro Proveyendo la experiencia primaria, la experiencia primaria del año 91, describe su experiencia como psicoterapeuta en la residencia escolar Mulberry Bush School, dirigida a niñas y niños gravemente deprivados,
en un comienzo por las evacuaciones al campo dado por los bombardeos en Londres y en Edimburgo en la Segunda Guerra Mundial, que requería la urgente residencia de cuidados terapéuticos frente a graves y claros comportamientos delictivos de los chicos. En este libro, ella señala con estos pacientes cómo parte esencial del setup es la implicación del terapeuta. Comillas, ella dice, ella es supervisada de Winnicott, todo este trabajo ella lo hace con Winnicott, bajo la supervisión de Winnicott. Ella señala, yo diría que el involucramiento consciente con concernimiento es el trabajo terapéutico donde la experiencia primaria es necesaria. La implicación sin concernimiento no es terapéutica, sino un merger delictual. El repliegue del concernimiento, o sea, de la ética, desde una posición de implicación consciente, preocupada, es una intrusión negativa, genera iatrogenia. Ahora, cualquiera sea la naturaleza del involucramiento, podemos suponer dos personas contenidas dentro de una barrera protectora de algún tipo. Cualquier persona ajena a dicha implicación y que no contribuye a la barrera, pero que por alguna razón u otra entre en la zona de funcionamiento de esta implicación, afectará la situación. Más adelante sigue. La implicación implica, valga la redundancia, sin duda dejar atrás las propias defensas, por así decirlo, para volver a ellas, pero no para utilizarlas en la situación primaria en la que serían inapropiadas por parte del analista. Ya no hay espacio entre el niño y el terapeuta, tampoco hay símbolos ni interpretaciones. Estos son sustituidos por la experiencia que Sechehaye ha denominado realizaciones simbólicas. Quiero dejarlo hasta ahí nomás, con eso yo creo que es suficiente. Gracias, Rodrigo. Sí, nos has hecho pensar mucho la sutileza de la traducción. Bueno, que está abierto el micrófono para quien quiera comentar y preguntar. Yo quisiera agradecerte, Rodrigo, y me has metido en una gran incertidumbre, Todos. porque ¿qué carajo he estado leyendo y estudiando todo este tiempo? ¿No es cierto? Por ejemplo, el diario clínico que lo hemos trabajado bastante, lo escribió en húngaro, lo tradujo Dupont al francés, el francés lo tradujeron al español, y algunos encima pasan del francés al inglés y del inglés al español. Y lo más patético es que uno de los últimos traductores, entre ellos, es nuestro amigo Echeverría Echeverry, que es peligrosísimo para algunas cosas. Pero bueno, algo... tomó no- ¿Ah? tomó decisiones muy violentas, Echeverry. Sí, 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 Muy violentas. sí, robó muchas cosas. No, no, Pero pero es bueno, que decidió para la palabra pulsión en Freud, en Ferenczi, en el diario clínico, decidió la palabra querencia. querencia. ¿Qué es Querencia. eso? Querencia. Sí. ¿Qué es eso? Para la palabra contrainvestidura alemana, contrainvestidura, él mismo tradujo, propuso para Freud, contrainvestidura. En Ferenczi propone población contraria. Ujú. Ahí hay Es, un acto político. hay tema político, definitivamente. Ahora, una cosa que nos va a quedar para pensarlo y para verlo en el curso de repente es, cuando tú hablas de investir, es hacer un mí. Entonces estamos hablando, es interesante, pues estamos hablando de una energía que tendría, seguido el proyecto, una parte fin, ¿no? De cualidad. O sea, no es una energía en cuanto a corriente de vida, sino es una energía que tiene determinadas cualidades, que es una cosa realmente revolucionaria pensarlo así. Mm, No, no es claro. que el montante de afecto se suma, no, no, no. La energía va con todo eso, ¿no? El investir nos transforma a Ujú, todos. Y eso es Winnicott. Y él lo dice explícitamente, ¿ah? Pasa piola, perdón, eso es un chilenismo, pasa oculto, pasa que no se observa, pero él ujú. lo dice explícitamente. Toda investidura, toda catexis altera al self, lo cambia. No somos los mismos después de un acto de investidura. Mm. Y más aún, él le entrega ese carácter constituyente.
Ricardo quiere participar. Sí, sí, perdón. Sí, sí, gracias. Seré breve, nada más para sumar a la observación que puntualmente hace Rodrigo sobre la traducción que hizo José Luis Echeverry a propósito del diario clínico de Ferenczi. La misma traducción o la misma decisión de traducción utilizó en las cartas completas de Freud y de Fliess. Utilizar población y por ahí si se le dan un poco de escarbada se darán cuenta que se deshace del término de pulsión y recurre al término de querencia. Ujú. Pero pues nadie le siguió con eso. No, Fue una decisión muy poco afortunada. es que es Eh, política. Es sí, política. sí, sin duda. Pero solo quería sumar a la observación tan puntual que hizo Rodrigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Es curioso porque uno como lector deja de lado que hay un traductor y no solo que el traductor está transmitiendo, sino que el traductor, y esto también lo aprendí con mi editor, con el editor de las obras completas, el acto de traducir es una autoría en sí, pero lamentablemente es una autoría que se nos hace invisible. No la podemos reconocer. Por eso que también ahí tuvimos otra discusión con el editor, que por favor pusiera explícitamente los nombres de los culpables de la mala traducción que estamos haciendo, pero para que se sepa cuáles son los culpables, porque sin duda hay errores, y no solo errores, sino que malas interpretaciones, o más adelante van a descubrir otras cosas. Los chicos del futuro van a traducir, espero que vuelvan a traducir, que lo vuelvan a transformar, que la destruyan, porque si no estamos, Desde vamos a... otro momento cultural, desde otros. Y otro momento clínico. Ujú. Si confiamos en el valor de la transmisión del análisis, entonces esa transmisión es transformación generacional, no solo individual. La manera de leer la clínica va cambiando. Y eso tiene que atravesar las traducciones. Por eso que decía, esta es una lectura sudamericana. Y parte de ser una lectura sudamericana es que tú tengas esta parte tan tierna de agarrarle cariño a las palabras, ¿no? En Mm. otros lugares no le agarran cariño a las palabras. Se No, ubican más en qué es lo que quiere decir, ¿no es cierto? Ahí tú estás invistiendo a tu manera con tus formas y estás cambiando las cosas también, ¿no? no, y me he enterado de mi muy mala relación con el español, con el castellano. Castellano. De Castilla. Sí, sí. Sí, sí, y Torquemada Ahora sigue. es difícil elegir la palabra, ¿no? Porque en Latinoamérica todos hablamos, tenemos como palabras distintas para nombrar lo mismo, no sé si lo mismo, pero me quedé pensando en lo que ustedes decían de querencia. Y yo vivía en Argentina un tiempo, entonces querencia era el lugar este en las haciendas donde iba la vaca porque estaba la sal y tal, y entonces no era el lugar al que siempre volvían. Este, pero si uno no ha estado allá, no tiene la mínima idea que puede representar, ¿no? Exactamente. Ahora, Echeverry es argentino. Mm. Por eso, claro, por eso lo Más traduzco así. sospechoso todavía. Sara. Sí, Sara. muchísimas gracias. Me he quedado impresionada, Rodrigo, con tu propuesta porque realmente nos mueve algo tan vital y esencial como es Winnicott y su legado y lo que como docentes transmitimos a nuestros estudiantes y lo que nosotros mismos comprendemos a nivel Winnicott, que es tan nombrado, uno recurre mucho a Winnicott. En lo personal, si trabajamos con las palabras a nuestros pacientes y cómo la palabra inviste para usar ese concepto en la estructura emocional de cada paciente,
asimismo, al leer nosotros no solo textos teóricos winnicottianos, una novela. O sea, una novela nos hace suspender, elevar del suelo. Y a mí me ocurre lo mismo con los textos teóricos o libros en general, o sea, psicoanalíticamente orientados. Justamente estaba escuchando a Eduardo Tessone con dos libros que ha hecho, uno hace muchos años sobre el nombre propio, la huella de los nombres, y otro que acaba de sacar que habla sobre el multilingüismo en la clínica psicoanalítica y en la escritura, y que tiene que ver justamente con todo lo que tú estás trayendo, Rodrigo, y a mí me hacía analogar la palabra eh, escrita y hablada con la huella identitaria de un nombre Mm, propio. O sea, el impacto de lo que significan nuestros nombres, mm, cada nombre propio, la huella digital del nombre puesto en palabra en esta monumental tarea que ustedes están haciendo. O sea, realmente al principio cuando explicaste cómo lo estaban haciendo, yo estaba impresionada y ahora que ha sido en tan solo 3 palabras, o sea, despojarse, merge y la otra que ahorita no, Setup, no sé cuál, setup, setup Setup. setup. psicoanalítico. O sea, Setup el setup psicoanalítico. impresionante, el disown El Dison. el disown es increíble y el merge, yo solo la conocía cuando uno, bueno, en las carreteras norteamericanas, merge está escrito sobre la pista y siempre me preguntaba qué es merge. Y bueno, a veces uno ni siquiera averigua. Ahora yo ya averiguo porque a mí me encantan las palabras, pero me lo explicaron no con una descripción de una palabra, sino con un párrafo de palabras, ¿no? Lo que significa merge. Y qué es Sí, lo que tú has hablado y lo del cierre me parece extraordinario. Y también los cierres se atracan y también los cierres se rompen. sí. Entonces, el merge no es poca cosa. Mm. Yo puse mucho tiempo el ejemplo del cierre Claire, del zip, Me encantó. como ejemplo, como posibilidad Sí, para tratar de explicar en mis clases, esto antes de que empezáramos la traducción. Y hace sí. poco, una colega que viajó a Canadá me mandó una fotografía de una carretera canadiense donde el letrero decía Merge like a zipper. Wow, Entonces era exactamente, era imagínate. la idea, digamos. Y mostraba Interesantísimo todo, sí. un dibujito, un diagrama bien entretenido de eso. Muchas Muchas gracias, Erika. gracias. Y gracias Carmen, por tú querías decir organizar algo. esto. Liz, Miguel, ADPP. Bueno, yo creo que está quedando varias cosas para el curso. Sí, Están quedando varias cosas para el curso, y vamos a tener no solamente a Rodrigo, vamos a tener a Gonzalo, vamos a tener a Lili, que las hemos visto en el Congreso de FLAPSIP, estuvieron presentando justamente el tema de la traducción. Ellos ahí fue donde hemos coordinado, los vamos a mantener al tanto y vamos a hacer una estructuración del curso, que la primera parte sea la previa para poder acceder a la segunda. mm, Digamos, haciendo no un zip, no un zip, pero algo semejante, ¿no? Que algo se requiera para que entre lo otro. Pero tú sabes que una de las cosas que yo más odio de este país como el Perú es que no hay una idea de merge like a zipper, sino cada quien se mete y se mete y se mete y se queda parado al centro y es todo es como una madre intrusiva, esa que quiere que el bebé haga todo lo que ella quiere y lo haga de la manera que ella quiere, más o menos, ¿no? exactamente. Pero bueno, Respecto del curso del próximo año, no solo somos nosotros los que estamos dirigiendo, sino que también hay, por ejemplo, hay otra colega que estoy invitando, convenciendo para que participe, porque es más joven. Ella ha hecho un estudio atravesando todas las obras completas de cómo ha sido la evolución completa del concepto de objetos y fenómenos transicionales en la obra de Winnicott. wow. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos dos versiones, Mm. básicamente, la del proceso de maduración y la de realidad y juego, pero son cuatro.
más pequeños fragmentos que están dispersos, cartas. Y ella hizo la comparación, ha ido trabajando en profundidad, se ha hecho cargo de eso y ha hecho una investigación muy interesante de las cosas que están ocultas, que no hayan sido publicadas, algunas, unas cartas, qué sé yo, donde justamente profundizaba en el tema y hacía modificaciones y explicaba por qué. Entonces, queremos, o sea, gente joven también que participe, porque es sangre que además trabaja mucho, trabaja mucho. Así que eso, espero que les entusiasme y nosotros también aprender, si la Sí, idea es vamos a construir aprender un todo. Winnicott latinoamericano, porque, este, a ver, cuando salió la firma con la Winnicott Foundation, con el Trust, que diga, el Winnicott Trust, eh, Lili Tuane, que ustedes la conocieron Ujú. y la conocen, estaba feliz, me llamó por teléfono, me dice, Rodrigo, ¿estás feliz? Yo le dije, sí, estoy feliz. Me dice, ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿No estás celebrando? ¿No abriste champaña? No, no, sí, más tarde seguro hago algo. Pero con calma. Y me dice, pero Rodrigo, yo creí que ibas a estar saltando de alegría. Le dije, no, no, sí, estoy muy contento. Entonces, como ella insistió, le dije, mira, Lili, de aquí solo derecho al fracaso. Derecho al fracaso. Por muchas razones. La primera es que no va a quedar bien. Ninguno de nosotros va a quedar con la sensación de que el trabajo está completado, ni que sabemos. Y lo quiero celebrar así, como un fracaso que abra la puerta a otros que se animen a fracasar. Porque si no, va a quedar atrapado el lenguaje y va a quedar atrapada nuestra clínica. Nuestra clínica avanza a partir del fracaso. Nuestra experiencia avanza a partir de nuestros fracasos. Entonces, creo que es parte fundamental que nosotros aprendamos también de lo que ustedes vayan observando y observándonos y criticándonos y cuestionando de nuestra propuesta. Pues la línea que el principio es displacer placer, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Bueno, estamos un poco pasaditos de hora. Ha sido un gusto, creo que nos has entusiasmado un montón, como una excelente apertura para el inicio del curso el próximo año. Y bueno, agradecerte, Rodrigo, gracias a todos. Muy buenas noches. Ana, ya tomamos tu registro, te avisamos, por si acaso, ¿eh? Ya lo vimos. Ok. Bueno, Gracias. un Gracias, abrazo, Rodrigo. Rodrigo. Ya nos vemos. Cáncer. A Buenas ustedes, noches. Cuídate. a ustedes y bueno, y por la paciencia de escuchar y las ganas de conversar. Muchas gracias. Descansa. Muchas gracias. Vamos, nos Gracias. vemos. Chao, chao. Bye, bye. Gracias. Chao, chao. Gracias, Rodrigo. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego.